Bueno, procedemos ahora con la última presentación que se titula ¿Ha muerto la enseñanza de la filosofía en la escuela colombiana? Percepción de docentes y estudiantes de secundaria, por parte de Isa Clemente Nieto Mendoza y Eliana Gutiérrez Rojas de la Universidad del Atlántico. Adelante, tienen la palabra. Muchas gracias por su presentación. Eliana, pues, hago la presentación yo, ¿cierto? Pero no me han dado permisos y me gustaría que me dieran permisos para presentar y poner también la cámara. Dame un segundo, ya voy. Gracias. ¿Qué más, Eliana? ¿Cómo estás? Hola Isaac, ¿cómo estás? Isaac, ya puedes prender la cámara. Muy bien. Ya voy a hacer la presentación. Voy a compartir pantalla de paso. Perfecto. Bueno, esta presentación, como les decía, no sé si pueden ya confirmarme si ven las diapositivas, la presentación en PowerPoint. Sí, señor. Ok. Bueno, la presente es una investigación realizada en cooperación con, en este caso, pues la investigadora principal es Eliana Gutiérrez Rojas, estudiante del programa de filosofía de la Universidad del Atlántico, y en mi caso soy el cotutor de su trabajo, codirector del trabajo de grado de Eliana Gutiérrez, de donde surge esta investigación. Isaac Nieto, filósofo de la Universidad del Atlántico, magíster en psicopedagogía de la Universidad Internacional de La Rioja. También soy investigador junior, reconocido por MinCiencias, y además de eso, me encuentro adscrito al grupo de investigación Cronotopías de la Universidad del Atlántico. Esta investigación efectivamente corresponde a un trabajo en el cual se pretende mostrar una intención con respecto al tema de hacia dónde es que está direccionada la enseñanza de la filosofía, pero enseñanza de la filosofía desde los procesos de enseñanza-aprendizaje, por supuesto. Esa preocupación que se va a ver en este trabajo no es solamente una cuestión de reflexionar en torno al significado que tiene la filosofía en la educación, sino más bien un asunto que tiene mayor relevancia y es escuchar al estudiante y escuchar al docente sobre cómo se están dando estos procesos educativos en el marco de la enseñanza de la filosofía. Entonces, es dar un reconocimiento a las voces de las personas que participan del acto académico en las escuelas de secundaria y cómo también otras dimensiones tienen una inferencia en ese acto pedagógico. Entonces ya Eliana va a hacer un recuento para sistematizar cómo se va a dar esta ponencia. Va a hacer un recuento teórico, problemático, conceptual y presentar también en los objetivos de su investigación, que además tiene un incentivo y es una publicación ya aceptada en la revista Ciencia y Educación en República Dominicana. Entonces, Eliana, por favor, puedes continuar con la presentación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Bien, como acaba de mencionar Isaac Nieto, este trabajo surge básicamente de la preocupación por la enseñanza de la filosofía dentro del ámbito de las escuelas públicas colombianas y de la crisis, si se puede decir así, que ha venido atravesando la filosofía los últimos años, ¿no? En gran parte por el descuido y digamos, por la pérdida del valor que tiene la filosofía como tal, como saber fundamental, ¿no? Para la formación de individuos que sean pensantes, ¿no? De individuos críticos. Y es que el problema de la enseñanza de la filosofía dentro de las instituciones educativas no es una preocupación exclusiva del contexto colombiano, ¿no? Sino que incluso está latente en países como España, por ejemplo,
en donde las autoridades escolares pues han propuesto la reducción de las horas dedicadas a la enseñanza de la filosofía, lo que ha llevado a autores como Mónica Cabler, por ejemplo, a aseverar que la filosofía pues ha muerto y que lo que se pretende es quitar de en medio un cadáver que estorba. Asimismo, pues en países latinoamericanos, como en el caso de Perú, también se ha venido como gestando todo un movimiento en defensa de la filosofía, porque las instituciones en este país prácticamente han abolido, han excluido del plan de estudios esta asignatura, ¿no? Con el argumento de que carece de una utilidad práctica para la educación de los jóvenes. Y bueno, en Colombia pues el panorama no es muy diferente, porque las prácticas pedagógicas acá en el país están como mucho más enmarcadas hacia lo teórico, ¿no? Y se ha dejado de lado pues la praxis que es intrínseca a este saber, ¿no? Y autores, algunos autores que veremos a continuación, han abordado precisamente el impacto que tiene este aspecto teórico, histórico, incluso enciclopedista, que ha tenido la enseñanza de la filosofía dentro de las instituciones educativas colombianas, ¿no? Entonces, por todo esto, pues esta investigación pues, tuvo como objetivo general analizar cuál es precisamente la situación de la enseñanza de la filosofía dentro de las aulas de educación media de la ciudad de Barranquilla, teniendo en cuenta, por supuesto, la percepción tanto de profesores como de alumnos. Y a partir de este objetivo, por supuesto, también surgen algunas preguntas problematizadoras, que son puntualmente cuál es la percepción de los docentes y de los alumnos de educación media sobre la enseñanza de la filosofía en la ciudad de Barranquilla, y por otro lado, qué utilidad y o valor le atribuyen los docentes y estudiantes de filosofía en la educación. La próxima es, para esta investigación se tuvo en cuenta o se tuvieron en cuenta pues diferentes antecedentes o estudios que sirvieron para saber grosso modo cuál era el panorama actualmente de la enseñanza de la filosofía en las aulas colombianas, ¿no? Y la mayoría de estos estudios apuntan a que aun cuando la filosofía pues digamos, un saber que es imprescindible, sobre todo para el fortalecimiento y el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas, pues la enseñanza de esta mantiene un carácter enciclopédico, ¿no? Asimismo, está muy marcado lo que tiene que ver con este carácter histórico, pero una historia occidentalizada, si se puede decir así, ¿no? Y por supuesto un carácter teórico. Y todo esto pues ha llevado a que la enseñanza de esta asignatura, al menos acá en Colombia, pues se imparta solamente en los 2 últimos años de todo el periodo escolar. No sé, pareciera como si la filosofía fuera una asignatura relleno, como se dice coloquialmente, ¿no? Además de esto, pues también se pudo evidenciar que hay una carencia de transversalidad entre la filosofía con respecto a otras áreas del saber, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con una crítica que hacía Stanislao Zuleta, precisamente con respecto a la enseñanza de la filosofía dentro de las aulas. Y él decía que se enseñaba geografía sin filosofía, se enseñaba biología sin filosofía, historia sin filosofía, o peor aún, filosofía sin filosofía. Y esto pues es bastante desastroso para la educación de los jóvenes, porque la enseñanza, al estar precisamente centrada en lo teórico, pues deja de lado ciertas acciones pedagógicas, ¿no? Que de alguna manera propenden, digamos, a desarrollar esas habilidades como la reflexión, como la crítica. ¿Para qué? Para que los estudiantes sean capaces de utilizar todos estos conceptos filosóficos y los puedan incluir dentro digamos, dentro del análisis y la resolución de problemáticas que son propias del entorno.
y esto tiene que ver con la utilidad práctica que es intrínseca pues a la filosofía como tal. Además de eso, pues el problema del desahucio o de la crisis de la enseñanza de la filosofía dentro de las escuelas también viene dado porque los docentes que imparten esta asignatura en su mayoría no son expertos en filosofía, es decir, la formación que tienen no necesariamente tiene que ver con la filosofía, ¿no? En algunos casos son abogados, son licenciados en ciencias sociales. Y no estoy diciendo que esto sea un impedimento, pero sí es verdad que si esta asignatura la impartiera un profesional en filosofía, pues los debates, los espacios, perdón, de debate y de reflexión se potenciaría muchísimo más, ¿no? Y esto también está ligado a otra problemática, porque en muchos colegios, y sé que la educación, sobre todo en las escuelas públicas, es laica, pero también es verdad que nuestra educación ha estado ligada a esos preceptos religiosos, aun cuando sea laica. Entonces es bastante complicado, sobre todo para los docentes, enseñar una materia como filosofía y tratar temas, por ejemplo, como la existencia, el tema de la muerte, el tema incluso de Dios, todos estos temas que pudieran ser bastante controversiales. Es complicado, digamos, dictar estos temas en un colegio donde, por ejemplo, está muy arraigado al tema del dogma, ¿no? Del dogma religioso. Y pues esto, por supuesto, trae inconvenientes a la hora digamos, a todos estos procesos de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes. Esto es como grosso modo el panorama actual a nivel nacional, pero también dentro de toda esta investigación se pudo evidenciar que el tema digamos, la idea de la enseñanza de la filosofía dentro de los ámbitos educativos, pues no solo ha llamado la atención de nuestros contemporáneos, sino que incluso nosotros podríamos pensar en un pensador como Platón, ¿no? Que para él, pues, la formación de la juventud en el campo de la filosofía, pues, era un aspecto fundamental, ¿no? Para la construcción de sujetos pensantes. Y esta idea luego es retomada por Dilthey, ¿no? En donde pues él básicamente va a resaltar ese valor pedagógico que aporta la filosofía al ser humano, ¿no? ¿Para qué? Para pensarse a sí mismo, para pensar su propia existencia y por supuesto los problemas de la sociedad que lo rodea. Podríamos pensar también en Kant y en su sapere aude, ¿no? Que no es más que esta invitación, esta exhortación al pensamiento autónomo, ¿no? Al ser capaces de pensar por y para nosotros mismos. Y un autor como Jagger rescata precisamente ese carácter autónomo que brinda la vía filosófica. Y finalmente, pues también tenemos a Henry Thoreau, que me sirve básicamente, pues, como excusa para citar un problema que es bien importante y que creo que es el eje central de este trabajo, y es precisamente la pérdida del valor práctico de la filosofía, y que hay autores como Pierre Hadot habían planteado, ¿no? Pierre Hadot decía que, digamos, que la filosofía prácticamente se hallaba por fuera de la vida, ¿no? Y que estaba como encriptada en una mera abstracción teórica, y que ese problema estaba anclado precisamente a la estructura escolástica de la educación en esta área. Y por supuesto Henry Thoreau apoya esta idea cuando dice que la resolución de los problemas que nos presenta la vida no debe plantearse no solamente desde lo teórico, sino también desde lo práctico. Hay otros importantes pensadores a nivel nacional, sé que varios conocen aquí a Fernando Vallejo. Él, por ejemplo, también advierte sobre el problema de la filosofía, o más bien de la enseñanza de la filosofía. ¿Por qué? Porque
pareciera ser que la enseñanza de la filosofía está más ligada o está más enfocada a la resolución de problemas que son ajenos a la propia condición humana. Y bueno, no me voy a detener mucho más acá porque quiero hablar de Matthew Lipman, que es mi principal referente teórico. ¿Por qué? Porque Lipman se ha mostrado como muy interesado en el estudio de la enseñanza de la filosofía. De hecho, para él es muy importante que la filosofía sea impartida desde edades muy tempranas. ¿Con qué fin? Pues con el fin de potenciar precisamente el desarrollo de esas habilidades como lo es el razonamiento, la comprensión, el significado de la experiencia, incluso la creatividad, ¿no? Entonces, Lippmann ha sido un pionero a la hora de plantear una serie de acciones que lo que buscan es rescatar el saber filosófico dentro de las aulas. Y lo hace como, pues, invitando a los estudiantes a ser capaces de pensar, ¿no? Que recordemos el sapere aude de Kant, ¿no? Atrévete a pensar. Y eso es precisamente lo que hace Lippmann dentro de las aulas, ¿no? Invitar a sus alumnos a pensar por sí mismos, a hacer valer su opinión tanto dentro de la escuela como fuera de ella, y de algo que es muy importante y es el valor de la escucha, ¿no? El del ser escuchado y escuchar. Este autor además utiliza como una serie de herramientas didácticas en filosofía que van desde la novela hasta una cartilla con actividades que están diferenciadas por edades. Y lo que busca es precisamente eso, ¿no? Generar espacios de discusión entre los estudiantes con el objetivo, pues, de desarrollar estas destrezas básicas de razonamiento. Ahora voy a tocar el tema, pues, que tiene que ver con los aspectos normativos que componen la legalidad colombiana y que hacen referencia a la relevancia de la filosofía dentro de las aulas. Y me voy a remitir directamente a la ley 115 del 94, porque esta ley destaca la relevancia que tiene la enseñanza de la filosofía dentro de la educación media colombiana, sobre todo para lo que es el fomento del pensamiento crítico y analítico, y pues en general del desarrollo de habilidades a nivel cognitivo, ¿no? Y de cómo a partir de la enseñanza de la filosofía, pues lo que se busca es brindarles insumos a los estudiantes para que ellos sean autónomos en su propio aprendizaje, ¿no? Para que ellos tengan la capacidad de innovar, para despertar en ellos actitudes de solidaridad, y por supuesto, pues también de reflexión en torno a las problemáticas vigentes de la sociedad que los rodea. De igual forma, pues el Ministerio de Educación del 2010 presentó como una serie de orientaciones pedagógicas que están enmarcadas precisamente digamos, en brindar como unas directrices o unas sugerencias para ver de qué manera es que se puede abordar la enseñanza de la filosofía dentro de las escuelas. Y bueno, ya vamos a pasar entonces a la metodología. Te dejo a cargo, Isaac. Isaac, tienes el micrófono apagado. Qué pena. Ahora sí. Con respecto a la metodología que maneja esta investigación, debemos tener en cuenta 4 componentes fundamentales. Primero, en lo que respecta al enfoque, la investigación de Liana está direccionada hacia un enfoque cualitativo bajo un diseño fenomenológico que permite analizar, digamos, estos testimonios, porque se trabaja con testimonios de estudiantes y docentes, conocer cuáles son esos insumos que van a permitir entonces decir, ubicar, digamos, la postura del entrevistado. Entonces eso lo que va a generar es potenciar cuál es, digamos, la posición del entrevistado para el tema, en el caso de la enseñanza, en el tema del docente, cuáles son, digamos, esos criterios que él tiene para poder definir
si es buena o no la enseñanza, si es buena o no la filosofía dentro de las aulas, si la pedagogía utilizada es asertiva o no, o cuáles son las necesidades actuales de la enseñanza en filosofía. Y lo mismo pasa con el alumnado. Entonces, esos insumos que surgen de ese análisis o de ese diseño fenomenológico en investigación van a permitir precisamente tener puntualizados esos insumos que van a acrecentar precisamente el discurso, ¿no? De discusión, el espacio de discusión que se genera entre estos dos actores del campo educativo. Entonces, en este sentido, debemos tener en cuenta que en la investigación se utiliza una muestra de 8 docentes y 8 estudiantes de educación media. Como ya había dicho, se utilizaron entrevistas, se utilizó un cuestionario validado por expertos y el análisis del discurso se hizo por categorías, y esas categorías fueron entonces las que vamos a presentar a continuación. Primero, tenemos la percepción del alumnado y docente sobre la enseñanza del saber filosófico, y ahí se encuentran una serie de resultados que se precisan a continuación. Primero, con el docente hay un asunto, ¿no? Si bien el docente considera que la filosofía es útil para el fortalecimiento de las habilidades cognitivas, para los estudiantes, debido a la forma en que está dictada en el aula, por ejemplo, no se reconoce con facilidad la utilidad. Nos cuesta entonces, en ese caso hablo por los docentes, nos cuesta en ese caso comprender, conocemos a fondo que la filosofía, o reconocemos que la filosofía es vital, como docente lo digo, pero para el estudiante, por la pedagogía, por el discurso que se maneja en el aula, es difícil reconocer ese valor o esa utilidad de la filosofía. Tenemos como segundo aspecto que la filosofía, según los docentes, potencia las discusiones sobre los problemas que atraviesa una colectividad. No obstante, los estudiantes pretenden o prefieren conocer esa filosofía práctica que tiene un gran valor. O sea, esa cuestión de la praxis vital en filosofía, que ya lo había dicho Eliana sobre el tema de Pieradot, y habría que agregar también con lo que dice Henry Thoreau, que es que la filosofía debe ser tanto teórica como práctica, pero ha quedado relegada tanto a lo que dice Vallejo, que él comenta, de hecho, cuando recibe el honoris causa en la Universidad Nacional. Él dice, hombre, ¿qué se creen estos muchachos? ¿O quién va a salir de aquí? ¿Filósofos? No, el hábito no hace al monje. Los que están saliendo de acá no son filósofos, sino estudiantes de filosofía. Entonces, esa discusión, digamos que si bien es un poco ofensiva y puede ser un poco nociva dentro del ámbito educativo, dentro del ámbito de la filosofía, es certera en la medida en que los chicos están dando cuenta que las personas que están saliendo de programas de filosofía, digamos, pongamos ese primer caso, no tienen todas las bases para llegar allá luego a la enseñanza. Ahora, habría que hacer una distinción entre el licenciado en filosofía y el filósofo. ¿Qué pasa en Barranquilla? El caso particular de la Universidad del Atlántico es que aquí no hay una licenciatura en filosofía, y eso es una de las necesidades imperantes en nuestra institución. ¿Por qué? Porque si se dicta filosofía pura, se supone que las discusiones están en torno a cuestiones que son netamente de orden teórico del discurso filosófico de los autores que están enmarcados en la historia de la filosofía. Y por supuesto, habría que ver luego, entonces, cómo está conformado el proyecto educativo del programa, que es el PEP, que maneja el programa de filosofía, y cuando lo observamos, nos damos cuenta, por supuesto, que uno de los insumos que tiene ahí es los egresados de filosofía pueden ser docentes en escuelas de educación media. Ahora, ahí está donde está el asunto, dónde queda la pedagogía, y ahí es donde nos lleva entonces a una preocupación imperante con respecto a lo que el estudiante percibe del acto pedagógico en filosofía. Y ahí es donde llega a reconocer, la filosofía no sirve para nada. Es lo que siempre se ha vendido en las escuelas de este orden, ¿no? Hablo del caso específico de Barranquilla. La filosofía es una materia de relleno,
que cumple el mismo, o cumple más bien el papel teórico, el papel de buscar en internet actividades, que eso lo vamos a ver en el segundo resultado, de buscar historia, de buscar cómo es la biografía de autores, o dedicarnos a buscar, a redactar tal y como está la teoría de una, por ejemplo, la postura de un filósofo, ¿no? Descartes dijo esto, no, Platón dijo esto, pero no hay una reflexión en torno a cómo podrían ubicarse estos conceptos dentro del marco contextual en el que está el estudiante. Y se supone que el ministerio, como muy bien lo ha dicho Eliana, está enfocado hacia el tema de la problematización de la filosofía en las escuelas. La filosofía ha perdido el valor, lo decía Mónica Cavelier, de hecho leyendo un texto de ella apoyando a Eliana. La filosofía ha perdido el valor y estamos recogiendo el muerto de la filosofía. Y ella lo decía en España ya por el 2003. Acá en Colombia estamos en esa situación. Y no es una mentira, no es tampoco una acusación, digamos, a priori, es una cuestión que tiene un fundamento, y es que la filosofía está, por ejemplo, si vemos las pruebas saber, la filosofía ya ha estado limitada. Conversando de hecho con un profesor que entrevistamos también de la Universidad del Atlántico, decía, claro, es que el enfoque del ministerio es hacia el emprendimiento. Entonces, es la cuestión de generar, y la filosofía también debe ser auxiliar de eso, que era lo que decía Doc, la filosofía era un auxiliar de la religión en su época, ahora la filosofía es la auxiliar de la producción, de una cuestión de orden que tiene precisamente un esquema centrado en que el estudiante debe salir con herramientas para enfrentar el mundo, no como sujetos pensantes y reflexivos y autónomos de ese pensamiento. Entonces, ahí es donde empieza a problematizarse este asunto, y por supuesto esa percepción de la filosofía como valiosa, que ya venía desde los griegos, que es una cuestión maravillosa cuando se profundiza en el significado de las concepciones griegas, y que luego van avanzando hasta llegar a una filosofía que se dedica al discurso, que es lo que critica Dodd, que es cuando llega a esa cuestión de la preocupación por la razón, de una preocupación ya de un orden más bien discursivo, que de la preocupación neta de la filosofía en cómo se ubica en la vida. Entonces eso, digamos, ahí me emocionó mucho porque esto me parece importante, vale la pena destacarlo. Y tenemos por último en este aspecto que por medio de la filosofía se potencia o se fomenta el pensamiento autónomo y crítico. Por supuesto, el docente reconoce el valor de la filosofía en ese sentido, reconoce que puede fortalecer en el estudiante las habilidades de pensamiento crítico, pero también puede llevar a la autonomía del sujeto pensante ante situaciones de su entorno. No obstante, ya decía Matthew Lipman que hay una serie de condiciones para que esto pueda darse. El filósofo puede decir, o el profesor que está dictando filosofía en la escuela puede decir, por supuesto, la filosofía es valiosa, pero él se lo dice a sí mismo. Ahora, ¿cómo se le está inculcando a los chicos? Que es el problema. Y aquí llega a decir, la filosofía es difícil de comprender debido a su lenguaje encriptado. Y es esa costumbre. Como les decía, la Universidad del Atlántico forma filósofos netos, no filósofos que están en una filosofía pura, en cierto sentido. Y cuando llegamos entonces al tema de la educación, no hay una filosofía que esté anclada a la pedagogía, porque precisamente no hay una licenciatura de filosofía. Ahora hay una incongruencia entre eso y el proyecto educativo del programa, porque si el proyecto educativo del programa dice que los filósofos pueden dar clases en educación media y en secundaria, hay una preocupación por las bases, por la falta de insumos para poder llegar a ese espacio. Muy bien. Llegamos luego entonces a la pedagogía aplicada a la filosofía. Entonces, ya como lo expresaba Eliana muy bien, era el tema de qué ha imperado en Colombia de acuerdo al estado en cuestión o al estado del arte que ella ha realizado en su trabajo. Hay un paradigma histórico, teórico y doctrinal dentro de las aulas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como este paradigma teórico y doctrinal impera en los entornos educativos de la ciudad de Barranquilla, en el caso específico, el docente también se encuentra limitado a qué enseñar en filosofía. Por ejemplo, decía uno de los profesores en los testimonios que se recolectó junto con Eliana,
Yo no puedo leer, por ejemplo, no puedo leer un texto que ponga en controversia el tema de Dios, o no puedo leer, por ejemplo, a Nietzsche, no puedo leer el tema de llevarles un texto para que ellos reflexionen sobre el anticristo. Y eso también es una experiencia particular. Me decía una señora, bueno, una profesora, bueno, vamos a organizar el esquema de filosofía, pero vámonos con libros que sean light porque el colegio es cristiano. Entonces, se supone que si bien el contexto es laico, como lo decía Eliana, nuevamente me gusta repetirme en eso, también está esa postura doctrinal dentro de las escuelas. ¿Qué se está enseñando con respecto a esto? ¿Qué libertades hay para la enseñanza de la filosofía en las escuelas, ¿no? En secundaria, especialmente, donde ya los chicos van a salir. Tenemos entonces varios precedentes acá. Algunos profesores deben adaptar su acto pedagógico a la postura religiosa de las instituciones. Se inculca la historia de la filosofía. Mire, un error garrafal que ya se viene cometiendo desde hace muchos años. Todavía seguimos con ese asunto de hablar de la historia de la filosofía. Estamos hablando que si bien es fundamental, se requiere también que el estudiante reflexione sobre esa historia. De hecho, hay chicos que le tocaba buscar, decía un chico, a mí me toca buscar en Wikipedia y copiar y pegar la vida de los filósofos. O sea, que es una cuestión que no tiene ningún sentido. Entonces decía otro estudiante, yo no le veo ningún sentido a eso porque a mí me toca ir a leer lo que yo encontré en internet. No hay una reflexión en torno a eso que se encuentra en la web, que es un insumo importante y que también hay que ver que debe integrarse la filosofía con las TIC, que es una propuesta también del ministerio, pero que se ha echado a la basura. Muy bien, entonces tenemos también que esto, por supuesto, ha generado ciertas limitaciones para la enseñanza de temas controversiales en la filosofía. Por supuesto, esto está relacionado, ¿no? Lo del tema de la historia y la cuestión de la postura teórico-doctrinal. Ahora tenemos también, los estudiantes se muestran inconformes con la enseñanza de la filosofía. Como decía, primero por lo que en el acto pedagógico se manda a hacer. Y segundo, porque se muestran poco receptivos ante temáticas de la filosofía. Sí, no es echarle la culpa al docente nada más, pero también hay una cuestión importante y es el acto pedagógico y las bases pedagógicas que debe tener el docente de filosofía. Ya lo decía Matthew Lipman, hay una serie de condiciones para que un profesor, para que una persona o un filósofo o otra persona que tenga base filosófica pueda dictar la misma. Y dentro de esa es la participación activa del estudiante, la escucha activa del estudiante. Y eso es una cuestión que ha estado relegada constantemente. Puede ser, claro, por cuestiones de que el estudiante no desee participar, o puede ser, por supuesto, por otras cuestiones que son más bien asociadas al acto pedagógico. No obstante, es una preocupación vital de cómo se está enseñando la filosofía en las escuelas. Y por último, porque seguramente me están insistiendo con el tiempo, creo, pero estoy emocionado precisamente porque esto es un tema interesante. Tenemos por último las necesidades. Dentro de esas necesidades que identifican y que los docentes mencionan y que los estudiantes también, porque hay que reavivar la voz del estudiante en filosofía, o sea, en las escuelas. Tenemos primero, por un lado, el tema de los docentes. Se requiere una capacitación a docentes sin formación filosófica, por supuesto. ¿Qué pasa en las escuelas? Les asignan unas cargas académicas, muchas veces, digamos que porque se requiere cubrir dicha carga por los tiempos y demás, se le asigna a una persona que no tiene formación filosófica, discrepa de lo que ha dicho Lipman y conserva la postura filosófica la postura digamos, del estado del arte que ha hecho Eliana, que si bien hay personas que no están ubicadas en el perfil de docente, en el perfil adecuado de docente de filosofía. Es importante además dejar de lado el paradigma doctrinal de la enseñanza de la filosofía y también, como insiste Estanislao Zuleta, la transversalidad de la filosofía. Hay que quitarnos ese asunto, es lo que dicen los profesores y es lo que dice también Zuleta y lo decía desde hace mucho tiempo, casi desde el 99, que la filosofía sin filosofía es uno de los problemas imperantes en el contexto educativo colombiano.
Y esa preocupación debe ser también vigente para el profesorado, y también el alumnado debe mostrarse, revelarse ante esa necesidad, ¿no? Mostrarse ante esa necesidad que tiene la filosofía en las escuelas. Y es ahí donde nos dice el estudiante, llevar a cabo estrategias didácticas atractivas y novedosas. La pedagogía en filosofía, una cuestión vital, necesaria. Ya Lippmann, por ejemplo, utilizaba las novelas y decía, por supuesto, que la filosofía debía empezar desde los primeros años, y había todo un plan para enseñar filosofía. El docente también requiere ampliar su marco de acción pedagógico a través de la búsqueda de estrategias de la enseñanza de la filosofía. Ahora tenemos dejar de lado el paradigma histórico-filosófico, buscar en internet la historia de los filósofos, buscar las posturas de los filósofos, y lo que es mucho peor, escuchar al docente que esté solamente hablando él de temas de filosofía sin permitir la participación activa del estudiante. Y tenemos por último la generación de espacios de debate donde el alumno pueda ser escuchado. Eso es vital. El estudiante requiere ser reconocido como sujeto que participa, sujeto crítico y autónomo, que participa de un escenario de discusión en el cual potencia sus habilidades cognitivas y le permite también ser un ciudadano crítico y responder también a problemas que están en su contexto. ¿A través de qué? A través del pensamiento, de la postura crítica, del valor de sus palabras dentro de una sociedad. Y por último, para concluir, y nuevamente pido disculpas si estoy algo emocionado, pero es un tema interesante que hemos trabajado ya desde hace mucho tiempo con Eliana, y junto también con Camilo Morón, que es el tutor de Eliana. Tenemos 4 bases fundamentales que responden precisamente a las preguntas y a los objetivos propuestos. Primero, tener en cuenta la importancia de dejar hablar al docente y al estudiante con respecto a cómo está este problema. No una reflexión basada solamente en un estado del arte, sino también en unos resultados que nos generan a nosotros un nuevo precedente, ¿no? Que nos dan una antesala para poder potenciar las discusiones ya dadas en este tema de la filosofía de la educación en Colombia. Ahora bien, a pesar de ser la percepción del docente positiva sobre la utilidad y o importancia de la filosofía en las escuelas, el alumnado se muestra desacuerdo e inconforme. Ya eso lo habíamos abordado puntualmente en lo que hemos hecho. Tenemos también la pedagogía aplicada a la filosofía en las aulas de educación media barranquilleras, muestra una serie de discrepancias con los estamentos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, que por supuesto propenden hacia la cuestión de la problematización de la filosofía en las aulas, trabajar la filosofía por problemas, es decir, contextualizar la filosofía en problemas de nuestro entorno, responder a problemas de nuestro entorno a través de la filosofía, no divagar en lo que se ha estado en la conservación de una postura teórico-doctrinal que descuida, ¿no? Y enciclopedista, por supuesto, que descuida un poco el asunto de la criticidad, ¿no? De la filosofía y el marco de acción del sujeto autónomo en filosofía. Y por último, se requiere, por supuesto, una serie de actuaciones, entre esas ubicar, digamos, a ubicar la filosofía en su posición de materia crítica, ¿no? Se requiere, por supuesto, esa transversalidad, esa ubicación de la filosofía en los otros saberes, que lo tuvo desde hace tiempo y hasta ahora ha estado relegada, ¿no? Entonces, este tipo de consideraciones nos llevan, digamos, a presentar este trabajo que, como les digo, tiene un precedente positivo, y es el tema de que Eliana ha podido publicar su texto en una revista de investigación, y por supuesto va a seguir participando en otros espacios de discusión como este. Esta es mi segunda vez con ustedes y estoy bastante contento porque siempre disfruto el espacio con las ponencias que puedo ver, a las que puedo acceder. Y bueno, agradecido con ustedes, y por supuesto, Eliana, felicitarte por tu trabajo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes, a Isaac y a Liana, por su excelente presentación y trabajo. Vamos a abrir unos 5 minutos de preguntas. Vamos a empezar con Hilton, que nos había pedido la palabra. Adelante.
Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos muy bien. Eh, eh, digamos que buenas tardes a todos. Yo me llamo Hilton Acosta. Soy filósofo de la Universidad del Atlántico, entonces más o menos entiendo la problemática que expresan los compañeros. Yo trabajo en Antioquia, me he formado, digamos que en el campo de la educación, precisamente porque he notado pues esa falencia allá en, digamos que en la Universidad del Atlántico. Y yo también, digamos que me hacía ese cuestionamiento de por qué no enseñar allá en la Universidad del Atlántico eh, esto que tiene que ver con la enseñanza de la filosofía, siendo de que la mayoría, si no todos, los que egresan de allá terminan siendo profesores de filosofía, ya sea en instituciones educativas de allá, de cualquier sitio de Colombia o en las universidades. Entonces, digamos que tenía esas cuestiones y de alguna u otra forma yo he intentado como darle solución desde otras fuentes, desde las pedagogías críticas, en especial la de Latinoamérica. Entonces, yo les pregunto lo siguiente, ¿no creen ustedes que también la problemática en parte de la enseñanza de la filosofía obedece primero a que no se les enseña o no hay, digamos, que una facultad de licenciatura y que a causa de esto, aun cuando el individuo tenga una formación filosófica, que es un saber disciplinar, recurra a un ejercicio de reproducción del discurso pedagógico que aprendió en la institución? No sé si me hice entender con la pregunta. Lo que quiero decir es que a falta digamos que un insumo pedagógico que posibilite la enseñanza de la filosofía, los egresados de allá se han visto, digamos que en la necesidad de reproducir el discurso y a su vez la práctica pedagógica que aprendieron pues de los docentes. No sé si fui claro. Eliana, no sé si respondes tú. Hilton, hola, gusto en saludarte. Seguramente ya me alegra mucho que estés acá. Yo voy a compartir algo puntual, Eliana, y luego pues no sé si te parece esa manera de responder. Medio minuto y medio minuto. Vale. Vale. Bueno, Hilton, mira, efectivamente, yo he sido un crítico acérrimo de la cuestión de la enseñanza de la filosofía ahora en el marco de la educación superior, ¿no? Por supuesto, en mi universidad, obviamente, todo para bien, ¿no? No es precisamente criticar de la nada, es una cuestión que surge también de la lectura de una serie de insumos, de instrumentos como el proyecto educativo del programa de la universidad. Y te digo puntualmente algo, efectivamente el problema está en esa discrepancia que hay entre lo que establece un perfil del egresado, que si bien puede estar plasmado en letra y que pues no necesariamente para algunos pues deba ser tomado literal, el asunto es que adolece en realidad este tema de la cuestión pedagógica de la filosofía. Se trabaja la línea de filosofía de educación, muy bien, pero en la enseñanza de la filosofía, ¿dónde está ese aspecto de la pedagogía en filosofía en la Universidad del Atlántico? Es la duda que nos queda todavía, que está latente. ¿Por qué motivo? Puede ser por los procesos de enseñanza en la universidad, que yo también los he criticado en materia de investigación y lo he hecho, por supuesto, para bien. Ahora lo critico en cuanto a quienes salen al ruedo en las escuelas, ¿no? Porque, como dices tú, Hilton, son la mayoría de chicos los que van allá a dar clases en colegios. De hecho, la mayoría va a los colegios a dar clases, no en la universidad. En la universidad van algunos egresados que han tenido una cuestión, digamos, un alcance ponderado, ¿no? de su trabajo académico y de su vida investigativa también, pero está la preocupación latente en esos egresados que van a las escuelas, ¿no? Y que no van con esas bases. Entonces,
van con un discurso que está marcado y está ligado específicamente a eso que decía Dot, un discurso de especialistas, y cuando tú llegas allá los chicos se quedan, bueno, ¿y qué está pasando aquí con la filosofía? ¿Esto es la filosofía? Es la pregunta que yo me hice particularmente, y es bonito traer eso a colación, la experiencia propia, ¿no? Era la pregunta que yo me hacía, ¿esto es la filosofía? Buscar en internet y escribir y redactar en un cuaderno. La letra con sangre entra, ya lo decía Vallejo, criticando la enseñanza de la filosofía en general, ¿no? Es lo que decía, la postura que tenía Vallejo con respecto a la filosofía en las escuelas y en las universidades. Parece ser que la letra con sangre entra. Hay otra cosa que a mí me gustaría resaltar aquí, es que cuando uno habla ya a nivel de la Universidad del Atlántico, cuando uno habla sobre, digamos, una crisis en cuanto a la manera en que se enseña la filosofía en las instituciones, hay cierto recelo, ¿no? Porque, digamos, algunos sectores tienden a defender una especie de purismo en la filosofía. Y creo que de alguna manera eso es un obstáculo para que dentro del plan de estudios digamos, de la carrera de filosofía en la Universidad del Atlántico se incluyan aspectos pedagógicos. Y es bastante irónico porque incluso la persona que hizo la pregunta, no recuerdo el nombre, Hilton, decía es que la mayoría salimos de la carrera y vamos a dar clases en los colegios. Y es verdad, casi que un 90% de los egresados van a dar clases en las instituciones y un pequeño porcentaje en las universidades. Pero para ello primero tienen que hacer una maestría o incluso doctorados, los que tienen la posibilidad. Pero la mayoría, digamos que el campo laboral está básicamente enfocado en lo que tiene que ver con la enseñanza de la filosofía en las instituciones educativas. Entonces es bastante irónico, ¿no? Que la universidad tenga como ese recelo, ¿no? de enseñar, digamos, una pedagogía que sea aplicada, ¿no? Y es un poco lo que mencionaba Isaac hace un momento. No sé si de alguna manera queda ahí como resuelta la duda del compañero. Muchas gracias, compañeros. No sé, los mediadores, hay una pregunta de Joan Vargas. No sé si la leen ustedes o la leo yo, que ya me he tomado Sí, señor, vamos a contestarla rápidamente. Joan Vargas dice, si se le quita la filosofía a la historia de la filosofía por ser una actividad doctrinal, ¿de dónde sacarán los estudiantes los métodos para hacer filosofía? ¿Con qué herramientas pensarán estos problemas cotidianos? Vale, ahí hay una cosa que aclarar, ¿no? Cuando se habla del tema doctrinal de la filosofía, por supuesto que no se está hablando de la teoría. Se habla de la teorización de la filosofía, de la historia de la filosofía, ¿no? Más bien, no la teorización, sino la historia de la filosofía. Es hacer un hilo cronológico radical, ¿no? Pasar solamente por la filosofía. Y te lo cuento así precisamente porque eso me decían algunos chicos. Nosotros pasamos, y yo lo viví, ¿no? Pasamos por Platón, pasamos por Aristóteles, pasamos por esto, pasamos por lo otro, pasamos por Descartes, pasamos por Kant, pero a la vez no pasamos por nada. Entonces, en absoluto hay una cuestión puntual ahí, es que no hay un aspecto crítico de la filosofía y en ese sentido no es quitar la historia, sino complementar la historia de la filosofía con un insumo que es clarividente en el entorno y es efectivamente reconocer la voz de los otros, reconocer la voz también
del estudiante de filosofía dentro de las aulas como sujeto autónomo y como sujeto crítico, utilizando esas premisas de la filosofía. Es que no es meterle al chico la historia de la filosofía y decirle, mira, primero estaba Platón, primero estaba Sócrates antes que Platón. O sea, de hecho, cuando tú conversas con alguien, yo conversaba con alguien en la calle y me decía, y que ven acá, la filosofía es bonita, ¿verdad? Primero fue Sócrates que Platón, ¿verdad? O sea, entonces son preguntas que uno dice, mira cómo va la onda de la filosofía, ¿no? Va es hacia una línea histórica, una preocupación no por reflexionar sobre los problemas de la filosofía, sino por conocer esa historia pasando por ella, arrasando con ella, ¿no? Pasar y cumplir, es una cuestión de pasar y cumplir. Efectivamente lo que estamos viendo. La historia de la filosofía es vital, yo lo había dicho, es vital y necesaria en la enseñanza, pero ampliando también el marco de acción del estudiante como sujeto crítico de esa historia. Una cuestión más bien Foucaultiana, ¿no? Y nietzscheana, de hecho, de preocuparse por la historia, también criticar, hacer crítica de esa historia y de cómo avanzan esos postulados en filosofía. Sí, finalmente yo creo que no es quitar la historia, porque hay que tener en cuenta que nosotros somos hijos de una tradición y no podemos desconocerla de alguna manera, porque nosotros filosofamos a partir de unas tradiciones. Entonces la idea no es desconocer la historia, la idea es, digamos, complementarla, como decía Isaac hace un momento. Listo, a partir de esa historia, ¿qué podemos hacer, no? ¿Cómo podemos aplicar todos esos preceptos filosóficos a nuestra vida práctica? Y es que ese es precisamente el problema transversal de este trabajo. Digamos, rescatar ese saber práctico que es intrínseco a la filosofía y que ha estado relegado. El problema no es la historia como tal, el problema es que solamente, o dentro de las instituciones educativas como tal, se ha centrado la enseñanza solamente en la historia, en ese aspecto teórico. Y es muy importante volver precisamente, como decía Pierre Hadot, volver a los griegos, ¿no? Digamos, a tener en cuenta ese aspecto práctico que es intrínseco al saber y que es muy importante. Es decir, la filosofía está en todas partes y yo creo que es importante darle esos insumos a partir de la filosofía a los estudiantes, para que ellos no simplemente vayan a Wikipedia, corten y peguen y con eso queda solucionado el problema de la filosofía, sino que ellos tomen todos esos conceptos y lo apliquen a su vida, lo apliquen a los problemas de su entorno, de su propia sociedad, los problemas incluso personales, porque como digo, la filosofía trastoca todo, digamos, toda nuestra existencia. Y creo que eso es importante, no separarla de la historia, pero no centrarse solamente en ella. Bueno, muy bien, ya se nos ha terminado el tiempo. Agradecemos a Eliana y a Isaac por su presentación. De igual manera, a todos ustedes por su participación en la jornada de hoy. Recuerden que el día de mañana seguimos con el segundo día a partir de las 9 de la mañana. Una feliz tarde y muchas gracias. Gracias a todos ustedes, que tengan feliz tarde.